la bioimpedancia en el deporte de alto rendimiento. Y para eso nos van a acompañar tres personas colombianas, especialmente de una región colombiana que se llama el Viejo Caldas. Está el doctor Luis Hernando Arboleda, él es médico deportólogo de la Secretaría de Deportes de Caldas y docente del programa de medicina de la Universidad de Manizales. Nos va a estar hablando de su experiencia en la revisión, seguimiento y trabajo con los deportistas de alto rendimiento, no solamente de su región, sino del país y de algunos otros países de América Latina. Y Laura Victoria Montaño y Dan Daniel Mejía, que son estudiantes del programa de nutrición y dietética de la Universidad Libre de Pereira, del semillero de bioimpedancia que en lo personal lidero. Ellos vienen haciendo una investigación con deportistas de las diferentes ligas de Risaralda y nos van a contar qué están haciendo en ese proceso. Como ven, lo que estamos haciendo el día de hoy es contar que la bioimpedancia se usa en cualquier contexto, desde lo investigativo, desde el trabajo profesional, y que podemos hacer una cantidad de cosas con él y que lo pueden usar estudiantes, profesionales, practicantes, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos en el día de hoy. Le voy a dar la palabra al doctor Luis para que salude a las personas y después le doy la palabra a Laura para que haga lo mismo. Luis. Muy buenas tardes, buenas noches en algunos países. Muchas gracias, Gildardo y Aminogran, por esta invitación. Estamos prestos a contar nuestra experiencia sobre la bioimpedancia multifrecuencia. Gracias, doctor Luis. Hay que decir además de eso que el doctor Luis ya pues, ha venido trabajando con nosotros en este proceso de ampliar el conocimiento y siempre que es llamado él nos acepta la invitación de conversar de estos temas con ustedes. Así que muchas gracias, doctor Luis, por acompañarnos. No quiero seguir sin antes saludar a Cedric, a Fabián y a Alain, que están conectados y viendo el webinar en otros lugares del mundo. Fabián, lógicamente agradecerle porque sin él esto no es posible, que es el que nos hace todo el trabajo detrás de cámaras. Laura, saluda a la gente y después va Ian. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura y les damos la bienvenida y les gracias por estar presentes en el día de hoy. Gracias, Laura. Ian. Bueno, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Como ya comentó el profesor, nosotros somos estudiantes de la Universidad Libre de Nutrición y Dietética y también estamos aquí para contar nuestra experiencia con la bioimpedancia. Gracias, Ian. Bueno, vamos a entrar en materia. La intencionalidad es que la gente se ha convocado hoy para que hablemos del tema del uso de la bioimpedancia en el alto rendimiento. Entonces yo quisiera, doctor Luis, que usted haga la introducción al tema y nos cuenta usted desde su experiencia para qué usa la bioimpedancia y cómo la usa. Bueno, muy bien. Entonces les cuento. Yo soy médico deportólogo, ya lo mencionaban hace un momento, y tengo dos vertientes de trabajo, con población general y con población deportiva. Digamos que en la población general tengo la posibilidad de ver diferentes grupos de personas, algunos adultos mayores que ingresan a programas de ejercicio. Se trata de descartar o de confirmar por la bioimpedancia diagnósticos de sarcopenia, desmineralización ósea, donde hemos insistido en otras ocasiones la buena correlación existente con otros métodos que, si bien pueden ser un poquito más precisos, estoy hablando de la densitometría DEXA, la correlación es muy buena, con una rapidez de medición y con un costo supremamente bajo en el caso de la bioimpedancia. En la población deportiva también evalúo deportistas de la Secretaría de Deportes de Caldas, aquí en Colombia, y digamos que los exámenes de composición corporal hacen parte de un proceso de control biomédico del entrenamiento deportivo. Bueno, esto ha tenido como muchos nombres, pero digamos que a través de la bioimpedancia nosotros buscamos el diagnóstico de condiciones biológicas
que tiene el deportista, cómo está en un momento determinado en su porcentaje de grasa muscular, hidratación para aquellos que no se hidratan adecuadamente y que en un momento dado ese es un factor diferenciador en la competencia deportiva. Cuando nosotros tenemos esas bases biológicas, pues podemos ayudar a proponer un perfil deportivo. Pero además, si nos ceñimos no solamente a estos parámetros, sino también a un ángulo de fase que, como lo vamos a ver ahora, varía en algunas condiciones de salud o de enfermedad, pues podemos aproximarnos a las condiciones de salud de ese individuo en el tiempo, en el proceso de seguimiento, los medios de recuperación, cómo hacer estos programas especiales de fuerza, cómo se deben desarrollar. Y ante todo, o sea, hay una parte que ya después de conocer que hay unas condiciones biológicas de cada ser humano, pues en el caso de los deportistas, las curvas de progresión. Las curvas de progresión nos permiten revisar realmente cuál es el impacto no solo del entrenamiento, sino de todas las medidas y de todas las recomendaciones que se dan por el grupo interdisciplinario en salud. Llámese médico, llámese nutricionista, llámese fisioterapeuta, o sea, llámese entrenador, llámese quien se llame. Entonces es importante y digamos que la bioimpedancia nos acerca muchísimo a esa información que necesitamos. Gracias, doctor Luis. Yo solamente quisiera como complementar algo, porque me parece muy importante lo que usted dice en relación a los temas que trabaja especialmente con deportistas, haciendo énfasis en los procesos de diagnóstico, entendiendo que cuando hablamos de deportistas de alto rendimiento y la gran mayoría de deportólogos que han estado con nosotros acá lo mencionan permanentemente, es que además de eso es muy útil para determinar los cambios de la composición corporal en cada una de las fases del entrenamiento de la competencia, ¿cierto? Es decir, si llega el deportista en un momento donde estaba en descanso y después llega una preparación física general, cómo llega, cuál es la planificación que debo de hacer para poder convertir esa composición corporal que él tiene en la composición corporal ideal para el deporte, y después, lógicamente, estar haciendo control de esos indicadores que el doctor ya ha mencionado y que ahorita nos va a profundizar con algunos casos. Así que, pues miren que el doctor Luis no solamente lo usa para aplicarlo en los deportistas de alto rendimiento, sino en su consulta privada con personas de todas las edades y de todo tipo de diagnóstico. Ya también aquí hemos hablado de la importancia de la bioimpedancia como un elemento de prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, recuerden además que la primaria es evitar que la enfermedad aparezca, la secundaria es retardar el daño de la enfermedad y el tercero es que la progresión de la enfermedad no aumente. En ese orden de ideas, quisiera que Laura y Ian nos cuenten entonces cómo ellos están usando la bioimpedancia en el proceso del semillero y con los deportistas. Laura. Bueno, profe, nosotros estamos utilizando la bioimpedancia como método de investigación, donde queremos determinar la composición corporal de los deportistas élites de las ligas de Risaralda. Entonces, porfa, la segunda diapositiva. Bueno, entonces esos deportistas están pues representando el departamento de Risaralda y están pronosticados como posibles ganadores de medallas en los Juegos Nacionales del 2023. A esos deportistas cada cierto tiempo les hacen unas pruebas tanto psicológicas, de condición física y médicas, donde nosotros estamos apoyando la toma pues, de bioimpedancia y en el centro pues, de alto rendimiento. Esos resultados que nosotros obtengamos van a ser de ayuda para saber cómo van a manejar a estos deportistas hasta el 2023, que son los Juegos Nacionales. Entonces, nosotros hasta el momento llevamos 23 deportistas, de los cuales nuestra meta son 150. Entonces, llevamos dos modalidades hasta el momento, que son lucha y voleibol. Entonces, de esos 23 deportistas, el 65,2% son de voleibol y el 34,8% son de lucha. Y en distribución de deportistas por género, tenemos que las mujeres tienen un 8,7% y los hombres un 91,3%.
Bueno, entonces como les mencioné anteriormente, hasta el momento llevamos muy pocos deportistas, entonces queríamos mostrarles un promedio de los resultados que hemos obtenido para que tengan idea de cómo están ellos hasta el momento. Entonces comencemos, por ejemplo, con el IR, que es el índice de impedancia, que tenemos que son promedios similares, que el primero de ellos de voleibol es de 0,77 y el segundo es de 0,75, que puede decirse que está en un rango pues adecuado, pero lo ideal sería bajarlos con el paso del tiempo. También tenemos que el ángulo de fase, el promedio para los de voleibol están en 7,4 y los de lucha de 7,8. Bueno, algo muy importante es que porque en la mayoría son hombres y tienen, pues, tienen un alto rendimiento, el índice adecuado es de 7 a 9, pero pues siempre debemos como estar en el rango máximo, entonces debemos estar aproximadamente en 8 o en 8,5. Entonces podemos clasificar que estos dos se encuentran en un rango pues adecuado, pero lo ideal también sería irlo aumentando con el paso del tiempo. Bueno, también tenemos la masa libre de grasa, que recordemos que la masa libre de grasa son todos los componentes que no tienen grasa, por ejemplo, los órganos, los huesos, el agua y los músculos. Esos están en kilogramos. Entonces, el promedio de kilogramos de masa libre de grasa en los de voleibol son 61,5 y en los de lucha 59,5. También tenemos el porcentaje de masa de grasa, que en los de voleibol es de 15,3. Algo muy importante es que el porcentaje de grasa varía pues según el deporte. Entonces, para los de voleibol, lo ideal sería entre 10 a 14. Entonces, tenemos que esos están aumentados. Y en los de lucha tenemos que los resultados, el promedio fueron de 15,8. Y el promedio para ellos ideal sería de 8 a 10. Entonces, en comparación a los de voleibol, pues están más aumentados. También tenemos el contenido mineral óseo, que en de voleibol están 2,65 y en los de lucha están en 3,08. Y la diferencia del agua corporal total, este viene en litros. Con este podemos determinar si el deportista se encuentra deshidratado o hidratado o sobrehidratado a la hora que tomamos pues los datos. Entonces, en los de voleibol podemos notar que tienen menos de 1 litro, entonces podemos deducir que al momento de las tomas estaban un poco deshidratados. Y en los de lucha tienen 0,616, que podemos decir que al momento de la toma pues se encontraban bien hidratados. Sigamos, siguiente, por favor. Gracias, Laura, por la compañía. Vale la pena aquí mencionar varias cosas de lo que nos está diciendo Laura, y es que en últimas el uso que le están dando los estudiantes es primero aprender a usar la bioimpedancia como elemento de trabajo cotidiano en la atención nutricional. Segundo, mirar las aplicaciones que tiene para las diferentes poblaciones y los diferentes grupos etarios, y aprendiendo también a hacer la interpretación de los indicadores, cuáles se usan y en qué población. En ese orden de ideas, pues lógicamente será muy distinto la apreciación y el trabajo que hace el doctor con el trabajo que hacen los chicos, porque están en el proceso de aprendizaje. Pero como esto es un trabajo de socialización de conocimiento de todos, pues efectivamente es muy válido que chicos universitarios aprendan a hacerlo, se enfrenten también al público y nos acompañen en el proceso de esto contándonos cómo lo hacen. Vamos a continuar con el proceso de nuestro webinar en el día de hoy. Y quisiera entonces que entráramos con el tema de los indicadores. Hablamos de cómo usan los indicadores, qué indicadores son los más usados. Así que vamos a darle la palabra a Ian. Ian, ¿nos puedes contar ustedes qué indicadores están manejando con estos o cuáles han empezado a revisar? Bueno, sí, profe. Nosotros tenemos dos ejemplos con las disciplinas de deportes, entonces si los podemos poner la presentación, nosotros usamos el ángulo de fase, porcentaje de grasa, entonces vamos a exponer los casos y a contarles cómo... ¿Tú trabajaste los de voleibol o los de lucha? Vamos a exponer con los de lucha primero, profe. Muy bien, adelante. Bueno, entonces acá tenemos una comparación.
con 2 deportistas, ambos son de la modalidad de lucha, con niveles muy fuertes de actividad física, y tenemos el caso aquí de un hombre y una mujer. Entonces, tenemos pues que el hombre tiene 23 años, mide 1,68 y su peso son 64,30 kilogramos. Y tenemos que la chica tiene 20 años, 1,63 de estatura, 62,10 de kilogramos. Y tenemos que el IMC del chico es 22,78 y el de la chica es 23,37. Ambos están adecuados, están sobre la norma, pero es importante recalcar que pues, este índice de masa corporal no es como un indicador certero a la hora de la evaluación de la composición corporal. Ian, solamente para referir algo sobre lo que estás diciendo, no es adecuado para personas de alto rendimiento, sigue siendo de uso cotidiano para personas que no son activas físicamente. Continuemos, Ian. Bueno, aquí ya estamos haciendo la comparación entre el IR del chico y de la chica, y podemos ver acá el caso de que cuando tenemos el IR bajito, tenemos el ángulo de fase aumentado en el caso de la chica. Y en el caso del chico que lo tenemos al contrario, esto quiere decir pues que nos está marcando el IR que el chico tiene alguna inflamación. ¿Por qué? Porque el chico tenía una lesión en la rodilla hace una semana. Entonces el IR nos indica que él evidentemente tiene una inflamación. Y pues que la chica tiene una excelente condición física, eh, mejor preparación que el chico. Podemos continuar con... Bueno, acá tenemos unas dianas también del chico y de la chica y podemos ver que ambos están súper bien. En cuanto a todos estos indicadores, tenemos que si la chica tiene un poco más de masa grasa, que es de 1,5 kilos más o menos, tiene una excelente hidratación, está más hidratada que el chico, una masa muscular muy buena, y vemos que pues a pesar de que el chico con su lesión, con que no ha podido entrenar, vemos que la masa grasa de él está excepcional, o sea, está muy bien, no se ha visto afectada. Podemos continuar. En la masa grasa, sin grasa, tenemos que el chico tiene un valor calculado de 56,21, la chica tiene 48,17. Esto quiere decir pues, que ambos están adecuados. Podemos seguir con la otra. Aquí sí tenemos la masa grasa bruta y tenemos pues que el chico sí está por debajo de la estimada, que son los 10,12 kilogramos, y pues que la diferencia son 2,3 gramos. Y que la chica pues tiene 1,52 kilogramos más, pero que pues como ella está en preparación, todavía las competencias no han llegado, son en el 2023, ella aún está a tiempo de hacer pues la corrección de este indicador. Podemos continuar. En la masa muscular esquelética tenemos el valor calculado que son 30,38 en el chico, y en la chica tenemos que es 26,15. Aquí vemos que la chica tiene muy buena masa muscular, tiene 5,45 kilogramos más, y el chico está también, ambos están adecuados, pero el chico se ve un poco disminuida por la lesión, porque no ha podido entrenar. Entonces se cree pues que ha tenido una disminución en su masa muscular. Acá tenemos la masa seca sin grasa. Tenemos que la referencia estimada del chico es de 13,87 y la chica es de 11,39. Y la diferencia teórica es aquí de 0,97 kilogramos y en la chica de 1,39. Ambos están bien. Ian, una cosa antes de continuar que me parece Sí. importante para complementar el ejercicio. Cuando estamos hablando de deportistas, este es uno de los indicadores más importantes,
porque no tanto en la hora del diagnóstico para determinar si está adecuado o no, sino en el seguimiento. Porque algunos deportistas, especialmente como los de lucha u otro tipo que necesitan una masa muscular elevada, pues lo que necesitamos es saber si con lo que estamos haciendo en el entrenamiento, en la etapa del entrenamiento, el tratamiento nutricional, el tratamiento médico, pues lógicamente ese deportista ganó masa muscular o si lo que ganó fue masa grasa. En ese orden de ideas, mantener un seguimiento permanente de la masa seca sin grasa nos va a indicar efectivamente qué cantidad de músculos se han venido afectando, porque la cantidad de huesos no se van a afectar de un mes para otro. Además de eso, porque el crecimiento óseo tiene límites. En ese orden de ideas, pues este es uno de los indicadores que más nos sirven en el ejercicio del entrenamiento, además de lo que ya nos ha contado hoy. Continúa ahí. Bueno, aquí tenemos el agua total, la hidratación pues, corporal de ellos está normal, está adecuada. La chica venía un poco más hidratada que el chico, pero ambos están en el rango adecuado. Podemos continuar. En el tema del agua hay otro indicador que es muy importante, que yo espero que ahorita el doctor nos hable de él, que es el equilibrio de agua sin grasa, el intra y el extracelular. Aquí lo quisimos traer en términos generales, pero ese es uno de los indicadores más importantes que puede arrojar el equipo. Continuemos con el contenido mineral óseo, Ian. Aquí también tenemos que el valor indicativo es de 2.71 y en el de la chica es de 2.41, ¿sí? La diferencia teórica en el del chico era de 0.30 y en el de la chica 0.42. Ambos están adecuados, están normales, quiere decir que esto es bueno para ellos, ya que pues, no van a tener ningún riesgo de sufrir alguna osteopenia o algún daño en la calidad de sus huesos. Y tenemos la masa celular activa, que vemos que la chica tiene un valor calculado de 28.75, el muchacho tiene 34.85 y vemos que la chica tiene un poco más, 1.25 kilogramos, que quiere decir pues que esto es muy beneficioso para ella pues en su rendimiento. Entre más masa celular activa es mucho mejor para el rendimiento de la deportista. Y pues acá se disminuyó en el chico por lo mismo, por lo que ya hemos dicho, que tiene una lesión y ha disminuido. Y ya acá en el siguiente vamos a exponer los de voleibol. Ahorita vamos primero con el doctor Luis y después sigue Laura. Dale, perfecto. Antes de darle continuidad al ejercicio con el doctor Luis, también quiero hacer una anotación sobre la masa celular. Recuerden que el ángulo de fase es un predictor de la masa celular activa. Recuerden que la masa celular activa hace referencia a la cantidad de células no adiposas que tiene el cuerpo, es decir, que están haciendo procesos metabólicos. En ese orden de ideas, cuando un deportista tiene mayor cantidad de masa celular activa, significa que tiene la capacidad de hacer los procesos metabólicos con mucha más celeridad y lógicamente que tiende a aprovechar muchísimo mejor algunos elementos y procesos metabólicos. En ese orden de ideas, recuerden entonces que cuando el ángulo de fase está bajito, la masa celular está bajita. Si bien es cierto, el deportista que nos ha contado Ian permanentemente durante su exposición tiene los valores normales, hay que resaltar que esos valores que están dentro de la normalidad se han visto afectados con seguridad por su lesión. Y si ustedes lo comparan con la otra deportista de su misma modalidad, que se está sana y está normal, lo que uno podría deducir es que esos valores han estado disminuyendo por la falta de entrenamiento y por la lesión. En ese orden de ideas, también uno de los indicadores fundamentales para los procesos con deportistas. Doctor Luis, voy a dejar de compartir para que usted nos cuente los casos que ha preparado para el día de hoy y para que inicies su exposición. Perfecto. Entonces, creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, señor, ya la estamos viendo. Adelante. Muy bien, entonces arranco y les quiero contar así como básicamente los indicadores que utilizamos pues son digamos que los mismos
para medir masa ósea, masa muscular, grasa, y digamos que el ángulo de fase pues tiene una importancia, sobre todo en los procesos de salud y enfermedad, como lo vamos a ver. Pero yo quiero entonces partir como de tres aspectos. Quiero hablar aquí de tres consideraciones distintas. Primera, curvas de progresión de cada deportista. Entonces voy a hablar aquí del efecto de la pandemia COVID, donde se dejó de entrenar normalmente y qué sucedió con algunos deportistas. Voy a tener dos casos de cada uno para no extenderme mucho, porque podríamos hablar de otras particularidades de cada uno de ellos. Comparación con otros deportistas, o sea, yo tengo un deportista, pero poseo la información de otro de la misma disciplina que está en otro país, en otra parte, pues entonces, y que es un referente, pues eso me va a servir. Y tercero, hay unos casos también de deportistas de alto rendimiento que tuvieron COVID, y quiero mostrarles entonces cómo fue antes y después de la medición por bioimpedancia. Entonces, arranco con un ciclista de Selección Caldas, quien el 29 de septiembre del año anterior, cuando había dejado de entrenar adecuadamente porque pues estábamos confinados, dicho deportista solamente se limita a hacer rodillos y algún tipo de trabajos en la casa no tan específicos como cuando logra su proceso de entrenamiento, de hacer gimnasio, de nutrir todas sus capacidades condicionales de la mejor manera. Este deportista, pues 19 años, en ese momento, con una talla de 1,76, tiene un ángulo de fase de 7.5. Un porcentaje de masa muscular, 88% del ideal, es un deportista longilíneo, quien empieza su proceso normal de entrenamiento y para el 14 de marzo del presente año ya ha mejorado su ángulo de fase, ya ha mejorado su masa muscular y su masa ósea. No voy a hablar, como les digo, de porcentajes de cada uno de ellos, pues porque pues, la grasa está bien en ambos casos. Se reduce la grasa con el tiempo, mejora la masa muscular con el tiempo, el mismo contenido mineral óseo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ese es el primer caso. Tenemos como referente campeona nacional de ciclismo de ruta, medalla de oro en Juegos Nacionales. Entonces, lo tenemos como referente en su composición corporal para otras chicas que compiten de la misma manera. A ver, nos vamos para un caso de fútbol. En enero del 2020, entonces, este es un chico que entrena fútbol con selección juvenil y que hace parte del equipo profesional de aquí, de la ciudad de Manizales, del departamento de Caldas, del Once Caldas. Él me visita, se le hace una medición donde aparece con unos valores, 3% por encima de lo esperado en masa muscular, con un ángulo de fase de 7. A ver que no me... A ver cómo lo muevo, ya lo mueví. Para el presente año, en enero del 2021, a pesar de la pandemia, o sea, él logra empezar un proceso de entrenamiento deportivo y mejora su ángulo de fase, así como mejora su masa muscular aún más, o sea, ya estamos, digamos que en un 5%, perdón, en puntos, no, en 5% por encima de ese nivel esperado. ¿Qué sucede? Que él hace parte
del grupo de fútbol del departamento de Caldas y hace 15 días este grupo queda campeón nacional. Es una de las categorías más importantes del fútbol aficionado en Colombia, la categoría sub-20. Nosotros habíamos tenido esa posibilidad hace unos 15 años. La verdad es que no hemos sido tan buenos en el fútbol aficionado, pero casualmente les cuento, era uno de los referentes. Lo mismo sucede aquí con una patinadora, que patinaje en Caldas desde hace 2 décadas no ha sido fuerte, pero se ha venido haciendo un proceso interdisciplinario. Digamos que en los últimos 5 o 7 años la Secretaría de Deportes de Caldas contrató metodólogos, médicos deportólogos, entrenadores de primer nivel. Se empezaron procesos de seguimiento de manera muy sistemática y por primera vez en 2 décadas el departamento de Caldas tiene 4 patinadores en Selección Colombia y ella es una de este grupo. Entonces, con un ángulo de fase de 7.4, una chica de 17 años que tiene unos niveles, digamos, normales, digámoslo así, dependiendo en el seguimiento que hemos venido haciendo con otros deportistas, pues mucho mejor. Aquí tenemos otro caso de un patinador donde en su momento, o sea, cuando se mide en julio del 2020, pues viene apenas a retomar el proceso de entrenamiento. Por pandemia había estado confinado 3 meses más o menos. El ángulo de fase es bajo, hay unos niveles de masa ósea, de masa muscular por debajo de lo esperado por edad y sexo. De hecho, aquí no tuve la posibilidad de tener un comparativo, pero mejoró ostensiblemente. Y si vamos a hablar, entonces, o sea, si vamos a un segundo punto que les decía, comparación con otros deportistas de la misma disciplina. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con un grupo de patinadores de México. Digamos, este es un patinador de la Selección Nacional Mexicana del estado de Jalisco. De hecho, ellos en este momento están nuevamente aquí en Manizales. Han venido haciendo entrenamiento cada año, precisamente porque Colombia ha sido potencia en el patinaje de carreras a nivel mundial. Entonces, México ha venido creciendo precisamente en su nivel de competencia y han venido a hacer entrenamiento, a foguearse con los nuestros. Entonces, aquí ha habido temas interesantes. Yo escogí, digamos, la composición corporal de este patinador porque pues se asemeja mucho a los nuestros de Selección Colombia, con un ángulo de fase muy bueno, con unos valores de composición corporal en masa ósea, en masa muscular, muy por encima de lo esperado y con unos niveles, digamos, aquí había habido una para por alguna lesión, entonces también en esta medida del 8 de enero del año anterior, pues vimos un incremento en la masa grasa. Y el tercer caso, o sea, que nos incumbe y que yo quería mencionar, es el tema de COVID. Esta es una nadadora que es veterana porque pues estuvo haciendo su práctica deportiva toda la vida, le bajó en el último tiempo, pero yo había tomado una medición en octubre del 2019, cuando ella pues estaba en un buen nivel de entrenamiento deportivo, con un ángulo de fase de 6.5, con unos niveles, digamos, en masa ósea cerca de lo normal. Pues igual aquí se hizo una osteodensitometría y evidentemente se encontró una tendencia a la osteopenia. De hecho, es un tema familiar que ha presentado. Ella tuvo COVID en el primer semestre del presente año y el 18 de junio
de este año hacemos un examen de bioimpedancia y de 6.5 baja a 5.8 el ángulo de fase. Y los niveles que eran normales en masa muscular, pues baja a un 95% y la masa ósea baja aún más. Digamos, todo lo que es la masa celular activa. Otro caso también de febrero del 2020, triatleta veterano, pues que ha sido regular en su práctica deportiva, 8.7 como ángulo de fase, con una composición corporal adecuada en masa ósea, en masa muscular, en masa grasa. Presenta COVID también a principios de enero del presente año. Digamos que estuvo hospitalizado 3 días, pero pues con una masa celular activa muy buena, la verdad es que pudo salir rápidamente del problema. Sin embargo, ustedes pueden notar como este 8.7 baja a 8.2 en su ángulo de fase. Aquí en el comparativo, entonces vamos a encontrar un incremento en la masa grasa, una reducción en niveles de masa muscular esquelética, en contenido mineral, en masa esquelética de los miembros. Y para cerrar, pues ya los compañeros de Risaralda pues estaban contando de las particularidades de algunos deportistas de disciplinas de combate. En este caso, en judo, pues vemos en algún campeonato que hubo aquí en Manizales, pues hay un deportista representándonos que es Selección Colombia, entonces, donde tiene pues unas variables de composición corporal en unos niveles óptimos, donde podríamos hablar que otros judocas, pues para llegar a ser campeones, pues al menos deberían tener valores muy similares a los que mencionamos acá. Entonces, digamos que la bioimpedancia tiene una serie de usos interesantes, ahí dejo de compartir, y precisamente el afán de buscar esa información en esas variables que no podemos lograr bajo otros métodos hace que la bioimpedancia sea esencial en el trabajo nuestro, en nuestra vida profesional. Muchas gracias, doctor Luis. Muy importante recalcar el tema de los seguimientos que nos ha estado mostrando el doctor. Creo que el valor real de la bioimpedancia con el BIODI es la posibilidad de tener gráficas de seguimiento permanentes como las que nos ha mostrado él en los diferentes deportistas. Así que una invitación al uso de esas gráficas y al uso de la revisión permanente de los controles. Laura, por favor nos cuenta entonces lo que tenés preparado con voleibolistas, que aquí hay 2 casos que me parecen bien interesantes. Sí, claro que sí. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo método, seleccionamos a 2 deportistas y vamos a dar los resultados. Entonces, en este caso, seleccionamos a 2 hombres, ambos tenían 19 años de edad, uno medía 1,83 y el otro 86, uno pesaba 71 kilogramos y el otro 130 kilogramos. Ambos realizaban actividad fuerte. El primero de ellos tiene un índice de masa corporal de 21,20 que estaría en la normalidad, y el segundo tiene un índice de masa corporal de 37,58 que se clasificaría como obesidad grado 2. Seguimos, porfa. Bueno, tenemos que en el primero de ellos tiene un ángulo de fase 8.1 y en el segundo 7.6. Como le dije al principio, lo ideal en ellos sería que esté en más de 8, pero pues el rango adecuado pues es de 7 a 9, pero siempre debemos como apuntar al rango más elevado, que sería 8, 8,5. En el IR, en el primero tenemos en 0.761 y en el segundo 764, que pues estarían bien, pero con el paso del tiempo también debemos disminuirlos. Podemos seguir, por favor. Bueno, acá ya tenemos las dianas. En el primer caso podemos observar que tanto el esqueleto, la hidratación sin grasa, el equilibrio hídrico, la masa grasa y el músculo se encuentran en la norma y el índice de masa corporal se encuentra muy bien. Pero
En el segundo sí podemos observar que es completamente diferente. Tanto la hidratación sin grasa, el equilibrio hídrico, se encuentran pues cerca a la norma, el esqueleto se encuentra excepcional, el músculo se encuentra muy bien, pero lo que tenemos muy aumentado sería la masa grasa y el índice de masa corporal. Una conclusión muy importante que podríamos llegar en este segundo deportista es que a pesar de que él tenga tantos kilogramos de peso, tanto su masa corporal y su composición, masa ósea y su composición corporal, tienen la capacidad de soportar pues su masa grasa y pues es capaz de soportar como esa fuerza que ejerce al realizar pues su deporte. Pero algo muy importante es que debemos tener en cuenta que si él sigue avanzando o sigue así con el paso del tiempo, podría tener lesiones. Y pues obviamente queremos evitar esto. Y el profe pues nos podría ayudar con el cuadro de abajo, por favor. Él tenía una información para dar. Bueno, básicamente es que este caso nos presenta una cosa muy interesante y es que si uno revisa a este deportista de voleibol, recuerden que los voleibolistas tienen un elemento y es que están soportando una gran carga en rodillas y tobillos permanentemente por los saltos que hacen. Con un nivel de grasa tan elevado y con un elemento, ustedes pueden ver que tiene un 136% más de grasa de lo que debería de tener, pero tiene, digamos, que una masa muscular y una masa ósea que le ayudan a soportar. No obstante, la carga total está demasiado alta. ¿Eso qué significa? Que como ha dicho Laura, es una persona muy joven, el hecho de tener un respaldo de masa muscular y de masa ósea lo mantiene en este momento, pero de no bajar la masa grasa, es un deportista que con seguridad va a tener lesiones de rodilla o de otro tipo y que van a ser crónicas de mantenerse esta composición corporal. Vamos a continuar, Laura. Bueno, tenemos la masa sin grasa, que en el primero pues se encuentra pues, ambos se encuentran adecuados, pero en el primero de ellos está más cerca al límite inferior, pero ambos se encuentran bien. Podemos seguir. Tenemos la masa grasa bruta, que en el primero observamos que tiene menos de 0.30 kilogramos de lo que debería tener, pues a la referencia estimada, que son 10.54 kilogramos, y en el segundo caso, pues sí observamos que él tiene más de diferencia teórica de lo que debería tener, tiene más de 26 kilogramos. Recordemos que al principio les dije que el porcentaje de masa grasa variaba en el bol, entonces estos vienen de 10 a 14. Tenemos la masa muscular esquelética, ambos también se encuentran muy bien, están en el rango pues adecuado. Sigamos por favor. La masa seca sin grasa, también se encuentran la diferencia teórica adecuada. El agua corporal total, podemos observar que en los dos, a la hora de tomar los datos, pues se encontraban un poco deshidratados, ya que tenían menos de 1 litro a la hora pues de la toma. Y el contenido mineral óseo, ambos están muy bien, pues no tienen riesgo de osteopenia, entonces están en los rangos pues teóricos adecuados. Y la masa celular activa, el primero de ellos tiene menos de 0.75 kilogramos, o sea que podría tener un riesgo, y el segundo es de 0.29 kilogramos, se encuentra bien. Recordemos que entre más masa celular activa, el deportista puede tener mejor rendimiento. Y sigue Ian con unas conclusiones. Bueno, como conclusiones, pues tenemos que cuando evaluamos estos resultados, hay composiciones corporales que para personas que están normales están adecuadas. Sin embargo, para pues, estos deportistas que son de alto rendimiento, pues deben mejorar en su composición corporal, como que, por ejemplo, que aumenten su ángulo de fase, que disminuyan así el IR y disminuyan el porcentaje de grasa, para que al momento de la competición, en el año 2023, ellos hayan mejorado y su composición corporal en la siguiente toma que se les vaya a hacer. Esas son las conclusiones que tenemos sobre. Muchas gracias, Ian.
yo tengo una pregunta para Cedric. Sé que se encuentra presente. Cedric, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, perfecto. Gracias. Hace día no te teníamos por este espacio. Mi querido amigo, ¿cómo o qué indicadores recomiendas tú hacerle seguimiento al tema de deportistas con nuestro equipo? Bueno, es una pregunta un poquito difícil. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que queremos hacer con este atleta. Porque a veces la razón de un seguimiento es para perder grasa. Otras veces es después de una lesión, es para recuperar masa muscular. Por eso que yo creo que debemos usar los indicadores versus los objetivos. Y la ventaja de Body Manager es que podemos armar nuestro propio dashboard, a saber que, por ejemplo, si la persona se ha hecho una lesión y debe recuperar una parte muscular, quizás pondrá más por arriba la masa muscular, la masa seca, igual también hay indicadores que usted ha usado que son el IR, que puede estar el ángulo de fase, aunque esos indicadores no son tradicionales. Eso yo creo que es algo interesante porque muchas veces cuando estoy hablando con profesional está midiendo la grasa, pero solamente con la grasa no se puede tener un diagnóstico completo de la persona. Y yo creo personalmente que la hidratación es igual o más importante, porque es lo que está regulando también el rendimiento de los atletas. Así que eso es mi punto de vista sobre los indicadores que se puede usar con Body Manager. Voy a decir todos, pero dependiendo del caso, vamos a elegir unos en prioridad. Yo quiero también, como yo tengo las palabras, agradecer al doctor Luis por su presencia, por el trabajo que está haciendo, para compartir con nosotros, porque siempre es un placer de compartir, de escuchar a los profesionales que lo están usando. Nosotros como fabricante estamos muy atentivos a las recomendaciones, el uso de los profesionales de nuestro equipo. Y también quiero agradecer a Laura y a Ian, que ellos son la nueva generación. Espero que es un placer trabajar con nuestros equipos, de formarse también a la bioimpedancia, pero de usar la bioimpedancia dentro de su investigación, que son muy importantes, porque es con la investigación que al final estamos mejorando la tecnología, también nuestros equipos, porque podemos corregir o mejorar algoritmos, pero gracias a los tres. Y obvio a ti y a Fabián. Gracias, Cedric. Doctor Luis, por aquí tengo una pregunta que me están haciendo desde las redes y es, ¿cuál es la importancia real de usar el indicador de agua y los diferentes indicadores de agua, como ha mencionado Cedric, con los deportistas, especialmente el agua intra y extracelular? Bueno, yo voy a contar una anécdota aquí a ese respecto. Alguna vez me decían, venga, pero tiene que ser antes del entrenamiento, la medición es clave porque después puede haber algún margen de error. Entonces hay unas condiciones y unos protocolos. La verdad es que nosotros hemos hecho mediciones no solamente antes, sino también después del entrenamiento. No solamente, o sea, como una parte de la evaluación. Entonces, esta pregunta es importante. Nosotros nos hemos acostumbrado a medir el peso corporal antes y después del entrenamiento para saber cuánto es el porcentaje de deshidratación, la pérdida de agua de las personas, pero también la distribución es importante. Ahora más, no solo eso, yo lo mencioné ahora, hemos tenido casos con algunos deportistas que no les ha interesado tanto la hidratación, pero a través de estos modelos, donde les decimos, no está bien hidratado, no consume agua adecuadamente, se está fatigando más rápido, está perdiendo la posibilidad de competir mejor,
digamos que ha sido una condición coercitiva o una forma de presionar y de que se vuelvan conscientes de que hay que hidratarse mejor. Entonces, yo no, pues la verdad no me quería extender, pero creo que ese es uno de los indicadores que nosotros estamos utilizando más. Igual hicimos el ensayo con muchos deportistas antes y después de entrenamiento, sobre todo con triatlón y con ciclismo, pero pues volvimos otra vez a la báscula porque pues ya tenemos un estándar de ellos y es saber precisamente cómo fue esa hidratación efectiva durante el entrenamiento o la competencia. Gracias, doctor Luis. Hay otra pregunta que me dicen que se la haga a Cedric. Cedric, si hay un paciente que sale con baja hidratación, tanto en agua corporal total como en los indicadores de agua sin grasa y equilibrio de agua intra y extracelular, ¿cómo eso se correlaciona con el contenido mineral óseo? Y si puedo repetirme, si él le El falta contenido mineral agua, óseo, ¿cómo se relaciona con el agua corporal total cuando ambos están bajos? lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Si quieres, yo te ayudo un poco, Cedric. Básicamente hay una relación. Hay que recordar que los procesos de hidratación no solamente son de agua, sino que son de electrolitos, ¿cierto? Entonces, si cuando hacemos una medición de un deportista de alta competencia, el contenido mineral óseo está bajo, ¿cierto? Normalmente eso, pues como está en los huesos, supuestamente no tiene ninguna relación con aquella agua que se pierde y con el sodio y el potasio. No obstante, siempre hay una relación entre el contenido mineral óseo y el contenido mineral no óseo. Si normalmente uno está bajito, normalmente el otro va a estar bajito. Eso significa que normalmente si yo tengo el agua corporal total baja y menor cantidad de agua intra y extracelular, tengo que revisar cuál de los dos componentes está. Porque posiblemente ese nivel de falta de agua que tiene se puede ver o puede generar problemas de rendimiento, porque recuerden que la hidratación no solamente es de agua. Entonces, si sé que tiene menos agua y tiene menos contenido mineral óseo, con seguridad eso va a estar afectando la conductividad eléctrica, por tanto va a afectar todo el tema de contractibilidad muscular. Y recuerden que uno de los ejercicios, que el corazón es un músculo y que si eso no funciona, pues vamos a tener serios problemas. De hecho, ya hay evidencia científica de la relación de la subhidratación a niveles extremos que generan muerte en deportistas, especialmente en atletas de fondo de larga duración, como los que van y hacen caminatas de varios días y cosas de esas. Así que son indicadores que hay que tener en cuenta. Tienen una relación, pero nos toca estudiar más esa relación para determinar si efectivamente es estadísticamente significativo o no. No sé si quieras decir alguna otra cosa. Gracias, Gildardo. Eso es muy interesante porque al final siempre se está aprendiendo cosas. Si por favor podrás compartirme la investigación que está hablando de eso. Por supuesto. Bueno, chicos, yo creo que no hay más preguntas. No sé, Fabián, si tenemos alguna pregunta en redes sociales adicional. Parece ser que no. Entonces, si no tenemos más preguntas, agradecerles a todos, como siempre, de su participación, de su compañía, de estar permanentemente con nosotros. Aquí hay una pregunta que dicen que qué criterios o condiciones valoran para escoger el tipo o marca de equipo de impedancia que ocupan para investigación, o cuál recomiendan para este tipo de investigaciones. Esta pregunta la hace Ángela. Bueno, yo me voy a tomar la molestia de contestarla, o no sé, el doctor Luis, si usted quiere contestar y después yo lo complemento. Yo les cuento, yo tuve experiencia con aparatos unifrecuencia y multifrecuencia, hasta 3 frecuencias. Y pues empezando, yo creo que un criterio es el ángulo de fase. El ángulo de fase lo da un aparato multifrecuencia de 5 frecuencias como el Biodi. Entonces, si yo voy a valorar aspectos de salud,
realmente necesito IR, necesito ángulo de fase, eso es definitivo. Puede que en algunos otros, en algunas otras variables sea similar, por ejemplo en la cuantificación de la grasa. Sin embargo, muchos de estos aparatos tienen la conexión por cables, la demora en la medición de las personas es algo dispendioso. Digamos, o sea, a mí me gustó mucho el BIODI porque pues es muy práctico y hay una serie de correlaciones. La Universidad de Caldas, por ejemplo, en su doctorado de bioimpedancia, digamos, hizo comparativos con otro bioimpedanciómetro multifrecuencia y la rapidez de la toma, pues con el BIODI es muy diferente, o sea, es eficaz, con datos proporcionados que son similares. Entonces yo creo que el margen de error, ahora, y si yo voy a buscar un aparato por económico, que puede ser las básculas, entonces acuérdense que no hay un circuito hacia todo el organismo para hacer una buena medición, entonces se tiene más margen de error. Entonces, definitivamente yo creo que aquí hay que establecer el criterio de que yo pueda hacer seguimiento y que pueda encontrar variables o valores similares frente a lo que yo corroboro en la parte de entrenamiento deportivo. Creo que es eso, pues. Gracias, doctor Luis. Yo quisiera complementar la respuesta del doctor diciendo varias cosas. Primero, que cuando hacemos investigación debemos ser muy rigurosos con el tema de la metodología, los métodos, las herramientas, las técnicas que se aplican para la recolección de información. Últimamente he venido leyendo algunos posts en redes sociales, he tratado de contestarlas precisamente en ese orden de ideas, porque yo creo que lo que nos falta para la toma de decisión es mayor conocimiento de las técnicas. Recuerden que la antropometría y la bioimpedancia son técnicas doblemente indirectas, ¿cierto? Que la bioimpedancia no hay un solo tipo de impedancia, sino que hay varias, monofrecuencia, bifrecuencia y multifrecuencia, pero que además de eso hay monoalgoritmo o multialgoritmo. En ese orden de ideas, lo que uno tiene que buscar para hacer una investigación en bioimpedancia o en composición corporal es, primero, cuál es la calidad técnica del equipo que tengo, y la calidad técnica la da si es multifrecuencia, si es monoalgoritmo, si es multialgoritmo. Segundo, si tiene cables, si no tiene cables. Recuerden que un equipo de bioimpedancia que tenga cables, esos cables se desgastan con el tiempo y lo que terminan haciendo es que las mediciones no son exactas. Tercero, es el elemento de la confiabilidad del dato. Entonces, recuerden que como somos investigadores o cuando somos investigadores, y todo lo que hacemos se va a bases de datos. El soporte que tengan los equipos para poder construir esa base de datos y que nadie la pueda manipular y que pueda ser usada de manera, digamos, anónima, pero con el permiso de a quienes tomamos, pues eso nos va a responder a temas como la confidencialidad, el tema del consentimiento informado, la seguridad del dato, el tema de la beneficencia y la no maleficencia, que son elementos que nos pide la bioética. En ese orden de ideas, si tenemos esos tres elementos en cuenta, vamos a escoger muy bien. Pero hay una cosa que yo le digo a todo el mundo. Revisen siempre que salen los datos. El mejor equipo es aquel que siempre declara cuáles son las impedancias. Recuerden que arriba en el dato le tienen que decir la impedancia a 200, la impedancia a 100, a 50, a 20 y a 5. Si hay un aparato que no les diga cuánto es la impedancia y les dice que es multifrecuencia, les están diciendo mentiras. Entonces, el asunto aquí no es si escogen el que aquí normalmente promocionamos, es que escojan aquel que es el que mejor calidad tenga para la investigación. Recuerden además que la bioimpedancia que nosotros hacemos o que promulgamos es una bioimpedancia con equipos portátiles, que se pueden usar en cualquier momento, en cualquier lugar y de manera reiterada con los usuarios. Asunto que no nos dan otros equipos que están, y si lo comparamos con el DEXA, recuerden que el DEXA es una técnica
indirecta, pero además de eso no se puede usar más de 2 veces por semestre porque el gel que se usa es invasivo. Y además de eso, que funciona con rayos X y con otras condiciones. En ese orden de ideas, pues lo que tenemos que revisar es la ficha técnica de los equipos, que efectivamente tengan un soporte de calidad. Este equipo que nosotros siempre promocionamos tiene certificado de calidad europeo y ustedes saben lo que eso significa en términos de calidad de equipos biomédicos, ¿no? Con lo exigente que es la comunidad europea. En ese orden de ideas, escojan el que consideren mejor, simplemente asesórense bien de qué tipo de equipo compran y que efectivamente las mediciones las tengan disponibles para poder que hagan la investigación y que no tenga el proveedor del software, no tenga acceso a los datos y que usted pueda manipular los datos de la manera adecuada con todo el asunto de la confidencialidad. Ya no tenemos más preguntas en ese orden de ideas. No sé si Cedric quiere decir alguna cosa antes de despedir. Yo creo que esto es todo por hoy. Agradecerles a nuestros invitados antes de darle la palabra a Cedric para que despida el webinar. Agradecerle a Fabián y a todos aquellos que se conectan con nosotros permanentemente en este espacio los viernes cada 15 días, por el canal de YouTube, por el canal de Aminogran Academy, por el canal de Aminogran o por Facebook. Muchas gracias, doctor Luis, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Ian. Cedric, te doy la palabra para que cierres el webinar. Sí, bueno, gracias de nuevo por este webinar. Esperamos los próximos. El tema del rendimiento es algo muy interesante. Ahora con el tema del COVID está también el tema de sport, salud, que es interesante. Hay más gente que se interesa a la bioimpedancia y el uso de esta técnica que es rápida, económica, eficaz para hacer el seguimiento y trabajar en prevención de la gente. Así que gracias, doctor, gracias a los estudiantes, gracias a Fabián y a Gilardo por este webinar. Feliz fin de semana para todos, doctor. Nos volvemos a encontrar. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Muchas gracias.